Hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Prat. Me da mucho gusto que estés aquí acompañándome el día de hoy. Sé que hace tiempo que no subo ninguna publicación aquí en este sitio, pero hoy quiero compartirte algo que siento que es fundamental comentarte, decirte, para que vayas creciendo tu conocimiento en el área espiritual, donde nos acercamos a Jesucristo, a Jehová, a Dios. Y está escrito en la Biblia algo muy importante donde antes que llegara Jesucristo en las escrituras antiguas se habla de que Dios explica que su pueblo perece por falta de conocimiento, y esto quiere decir que su pueblo elegido de Dios en sí es todo el pueblo de Israel, que son 12 tribus, 12 naciones, por decirlo así, que estaban reunidas todas, las que salieron de Egipto y estuvieron caminando todo el tiempo para llegar a la tierra prometida. Es ese pueblo elegido de Jehová, el pueblo que fue prometido por Abraham, digo, para Abraham. Y a finales de los tiempos, cuando ya solamente quedaban los judíos, que fue el último pueblo que dejó en pie Jehová para que pudiese demostrarse ahí la existencia de Jehová, el poder de él, es cuando menciona que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y es precisamente lo que está ocurriendo justamente ahora. Mucha gente actúa de forma muchas veces ofensiva para Jesucristo o para Jehová con las acciones que realiza, pensando que sí está agradando a Jesucristo o que sí está agradando a Dios, pero en realidad solamente los está ofendiendo, y esto ocurre por una enorme falta de conocimiento. Como yo siempre comparto, las religiones en realidad deberían ser nada más unas escuelas para poder encontrar el camino hacia Jesucristo, pero las religiones en sí no son el fin propio del mundo espiritual. Es decir, que no se le tiene por qué entregar una lealtad a una religión, no importa la que sea, sino la lealtad debe estar con Jesucristo, porque muchas veces las religiones pueden estar cometiendo errores y estar practicando cosas o actividades que vayan en contra de lo que Jesucristo está solicitando cuando Él vino a ejercer su ministerio, o lo que está escrito en los 10 mandamientos que Moisés nos dejó en su momento, que es el mensaje que Dios nos está dejando para que sepamos cómo comportarnos, ¿no? Entonces, ahí está la ley fundamental de lo que rige a todos los profetas en general, entre los 10 mandamientos que deja Moisés y los 2 mandamientos que viene a explicarnos Jesucristo en su tiempo también. Eso es lo que deberían estar practicando todas las religiones, y sin embargo, muchísimas religiones que se dicen seguir a Jesucristo no lo están haciendo, solamente buscan vanagloriarse a sí mismas, que los líderes que están dirigiendo estas religiones sean los que se sientan como reyes, como poderosos, los que dictaminan qué hacer y qué no hacer con la vida de las personas. Entonces, te comparto esto porque si tú eres una de las personas que está muy apegada a tu religión, es muy probable que te cueste trabajo soltar el vínculo o la cadena que te ata con la religión en la que tú te encuentras, precisamente porque te identificas mucho con el nombre de tu religión y no con Jesucristo. Jesucristo precisamente eso vino a hacer, vino a liberarnos de esa esclavitud que se encontraba en ese tiempo en los escribas y en diferentes religiones, no religiones, sectas, diferentes sectas que promovían la adoración a diferentes dioses, a diferentes deidades, y es que vino Jesucristo a liberarnos para darnos un conocimiento exacto de lo que debería de hacer y mostrarnos a través de Él mismo que realmente la fuerza sí existe ahí. Y te comparto precisamente esto ahora porque quiero leerte un pasaje de la Biblia. Espero que tengas un suficiente tiempo para escucharme. Quiero compartirte un pasaje de la Biblia que sé que es muy necesario que tengas ahora presente en estos momentos, porque aunque para las personas que son cristianas en el sentido de conocimiento, que tienen mucho conocimiento acerca de lo que está escrito en el documento que es la Biblia que nos dejó el legado de Jesucristo y Jehová, aquí nos explica por qué pasan las cosas que están ocurriendo justamente ahora y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para permanecer en el espíritu de Jesucristo. Entonces, muchas personas que tienen conocimiento de Jesucristo pueden sentirse mucho más felices cuando ven estas situaciones de lo que está pasando justamente ahora, porque son las señales claras de que la llegada de Jesucristo está próxima, está por llegarse, y muchas cosas tienen que ocurrir, muchas cosas tienen que pasar, porque así está escrito que iba a ser. Y lo comento porque
Facebook precisamente veo comentarios que dicen que por favor Jesús sálvanos del coronavirus, que por favor Jehová líbranos de esta enfermedad, pero cuando haces comentarios como esos, es como estar en los tiempos de Jesucristo cuando lo iban a crucificar o lo iban a poner en el madero, lo iban a castigar, por decirlo así, con su muerte en el madero, y es como pedirle a Jesucristo que no vaya a dejarse matar, que no se vaya a dejar sacrificar. Es exactamente lo mismo. Nosotros como humanos no podemos, muchas veces no podemos ver a través de los ojos del mundo espiritual lo que realmente tiene un fin de salvación para nosotros como humanidad, y nos enfocamos más en lo que es la carne, lo que es lo físico, lo que podemos tocar, palpar, sentir, ver, oír. Todo eso, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, es en lo que nosotros nos enfocamos sin darnos cuenta que hay una dimensión espiritual o una región espiritual donde la vida es totalmente diferente a como nosotros la conocemos, así en nuestro mundo material, y es precisamente ahí donde se encuentra Jesucristo, y por eso tal vez a muchas personas les cuesta trabajo comprender por qué tienen que suceder las cosas que ocurren ahora. Te voy a leer el pasaje que está justamente ahora. Si tienes una Biblia a la mano, puedes agarrarla. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Yo para esta ocasión estoy utilizando la Biblia que se llama la Biblia del Nuevo Mundo, es esta. En algunos videos pasados te he compartido de otras Biblias que también te pueden servir. Vienen de la Biblia de la Reina Valera, de ahí lo puedes ejercer, de ahí lo puedes agarrar para leer. Y también si estás en internet puedes consultar la Biblia paralela, que hace la comparación de varias Biblias, incluida la Biblia paralela, incluida esta Biblia, varias Biblias donde te muestra el mismo capítulo en diferentes versiones, que dice exactamente lo mismo, solamente que son palabras diferentes. Algunas se entienden más fácil, algunas es más difícil de entender porque tienen un lenguaje latín, pero esta Biblia en general, la del Nuevo Mundo, tiene un lenguaje más fácil de comprender. Te lo voy a leer, solamente que ya no veo tan bien cuando son libros, así que cuando es medio digital puedo leer más claro, pero así no. Entonces, fíjate. Capítulo 24 de Mateo dice: partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo: ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo: cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que estén dando de mamar en aquellos días. Sigan orando que su huida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado,
porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano, por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración para este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, todas estas señales, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Entonces, dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano, una será llevada y la otra será abandonada. Manténganse alerta, pues porque no saben en qué día viene su Señor. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzara su casa. Por este motivo, ustedes también demuestran estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón, mi amo se tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Este capítulo te lo comparto porque muchas personas se asustan por falta de conocimiento de la Biblia, de lo que está escrito que iba a ocurrir y lo que está pasando justamente ahora, que ya son varias señales que están ocurriendo, que si tú tienes conocimiento de la Biblia, de lo que está escrito en el documento que todos podemos tener al alcance de la mano, te darás cuenta que son las señales claras de que se está acercando la llegada de Jesucristo, y hay que verlo de una forma razonable, no fantasiosa, sino con los pies bien puestos sobre la tierra, inspeccionando lo que está pasando a nuestro alrededor. Y últimamente, desde la apertura del Internet, desde que se abrió la comunicación entre todo el mundo,
la gente, en vez de que se ponga a compartir cosas sanas, cosas buenas, cosas que construyen la vida, la mayor parte de la gente se pone a compartir cosas morbosas, cosas que dañan la vida y cosas que atentan contra la integridad de lo que está escrito en la Biblia, de lo que realmente es Jesucristo, de lo que es Jehová. Se empiezan a decir muchas cosas que no son las apropiadas. Hay muchas religiones de donde hay supuestos hombres milagrosos, profetas, que se creen que están sanando a personas, pero son puros fraudes. La verdad, no sé de qué religión seas que me estás escuchando o me estás viendo justamente ahora, pero la mayor parte de esas personas que hacen como que crean milagros, como que sanan a personas, no es cierto, son puras mentiras. La mayoría de ellos, será muy extraño que exista alguno, si existiera no se haría público, sería privado. Entonces se hacen mucha manipulación de la mente, aprovechándose de que mucha gente está hambrienta de fe, está hambrienta de querer creer en algo, de querer creer que pueden acercarse a Dios o algo más grande que ellos mismos a través de esas personas que tienen mucha malicia en la mente, y aprovechándose del conocimiento que tienen de la Biblia, aprovechándose del conocimiento que tienen de Dios, manipulan a la gente para hacerse amadores del dinero, buscando solamente lo que es los billetes, ¿no? Buscando atraer tu diezmo o tu donación, lo que tú tengas que dar para esa religión, esa congregación, o donde tú te pertenezcas, o las personas que pertenecen a ese lugar. Su principal afán es conseguir dinero, no acercarte al mundo de Jesucristo, ¿no? Y lo que buscan en general muchas religiones es ponerse ellas como el centro de la fe y no a Jesucristo, porque si tú les llegaras a preguntar, y te invito a que lo hagas con la religión en la que tú te encuentres, con cualquier dirigente que tú tengas en tu religión, que les preguntaras que a quién tienes que darle tu lealtad, si es a tu religión o a Jesucristo, vas a ponerlos entre la espada y la pared, porque si dices que Jesucristo es primero que la religión, entonces la religión se encuentra en un segundo término, pasa solamente a ser una escuela, que en realidad eso es lo que debería de ser. Entonces justamente ahora lo que está pasando, mucha gente que se dice seguir a Jesucristo, cuando pasan estas circunstancias, que hay crisis en el país, de lo que está pasando ahora con la enfermedad que se ha convertido en una pandemia, en vez de que es ahí donde precisamente se pone a prueba tu propia fe, se pone a prueba lo que tú predicas con tus palabras, que cada domingo te vas a misa, o que cada cierto día, cada jueves o cada sábado o cada lunes, cualquier día que caiga, cada semana estás yendo, pero de manera disciplinada a tus reuniones religiosas. Y sin embargo, cuando se presentan situaciones como estas, en vez de que demuestres el Espíritu de Jesucristo, mucha gente que hace, ahí se va a saquear los supermercados, van a romper cortinas, y en vez que solamente ocupen necesidades básicas como es la comida, están sacando refrigeradores, televisiones, ventiladores, bicicletas. Vi unos videos donde están saqueando un supermercado, creo que en un bodega horrera, y una señora con su hija está robando una bicicleta con unos juguetes, y su hija la está llevando en el carrito. Qué hermoso ejemplo de espiritualidad está mostrando ahí esta persona, robando eso y llevándose el carrito aparte. Y aparte pide que le ayuden a llevar su carrito, ¿no? Entonces imagínate que es precisamente en estos momentos de crisis, en estos momentos de tribulación, cuando hay sufrimiento, cuando hay desesperación, es cuando tú te pones a prueba realmente si estás dispuesto a seguir el camino de Jesucristo, o te vas a dejar llevar por el camino de la maldad y hacer lo que Satanás quiere que hagas, que es comportarte a lo contrario que está escrito en los 10 mandamientos. Si tú sabes uno de los 10 mandamientos, bien sabes que hay un mandamiento que dice que no robarás, no hurtarás nada que no es tuyo. Y independientemente de la situación que ocurra, si tú robas, es robo. No es que Dios me permitió robar. El robo sigue siendo robo, no importa en qué circunstancias se dé. Entonces, reprimir esa sensación de querer autosatisfacer tu placer personal en comparación a sacrificar eso por el sufrimiento de seguir un mandato que nos dejó Jehová y que nos dejó Jesucristo cuando Él vino aquí a reiterar.
reprimirte y sacrificarte para seguir ese mandamiento es lo que más se valora en la fe que se tiene para Jesucristo. Pero si tú antepones tu propio placer personal antes que Jesucristo, entonces ya estás fallando y te estás condenando a ti mismo, ¿no? Porque por eso dice en este escrito que te acabo de decir que aquellos que aguanten hasta el final serán salvos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotros como diferentes personas, vamos a tener diferentes tribulaciones, y la tribulación se refiere a sufrimientos, desesperaciones, crisis, donde vamos a tener en nuestras manos la decisión de decir entre que sigo a Jesucristo o sigo a Satanás. Tú vas a tener la balanza para decidir qué vas a hacer realmente, si te vas a aguantar y sufrir en nombre de Jesucristo, porque por eso dice Jesucristo, no en este pasaje, en otros pasajes dice Jesucristo que aquel que quiera seguirme, aquel que quiera seguir a Jesucristo, que tome su cruz de tormento o su madero de tormento, que tome su cruz, que la cargue todo el tiempo y que lo siga de continuo. Si realmente quieres seguir a Jesucristo, tienes que repudiarte a ti mismo y comenzar a vivir el mundo que Él vino a enseñarnos. Esto es muy difícil de hacer porque es muy fácil decir que sí seguimos a Jesucristo cuando todo está bien, cuando tenemos dinero, tenemos comida, tenemos trabajo, no hay guerras, no hay sufrimiento, todos decimos está bien, pero cuando pasan estas circunstancias precisas de que existen crisis, es cuando realmente se pone a prueba tu integridad espiritual con Jesucristo y con Jehová. Bien, esa es solamente una pequeña señal de lo que está ocurriendo, y para que te des cuenta que los 10 mandamientos que están escritos en la ley de Moisés, que es lo que vino a enseñarnos Jesucristo, cómo debe vivirse a partir de Jesucristo para adelante, se vive de una manera más racional, por decirlo así, junto con los 2 mandamientos que nos dejó Jesucristo. Eso es nuestra ley que debemos respetar como seres humanos, independientemente que las leyes de los hombres te permitan que puedas hacer otras cosas, ¿no? Esa es una parte de las señales que está ocurriendo, pero hay otras más señales donde habla acerca de que por el aumento del desafuero muchas personas van a perder la fe. Pues se refiere a que por el aumento de la maldad muchas personas van a perder la fe en Jesucristo, la fe en la espiritualidad, y esto se da a raíz de que muchas personas, cuando hacen protestas ahora para supuestamente exigir derechos para ellos mismos, como el caso que pasó recientemente del feminismo, en vez de que hagan una protesta basada en la espiritualidad, buscando la paz y haciendo que sean escuchadas, al contrario, se entregaron totalmente a lo que son, lo que Satanás busca que hagamos, y es incitar a la violencia, incitar a la agresión y dañar a personas que son inocentes, porque durante esta marcha que hicieron, que para nada fue pacífica, solamente se enfocaron en dañar a personas que no tenían ni siquiera la culpa de lo que está pasando. Destruyeron negocios de personas que se ganan la vida a través de su propio negocio y no hay quien les dé dinero para poder sustentarse. Entonces ellas se vuelven las agresivas y las violentas, y entonces terminas dañando a tus propios hermanos. Si tú dices que sigues a Jesucristo y dañas a una persona inocente, ¿cómo puedes decirte seguidor de Jesucristo si estás dañando a otra persona? Además que en otros cartelones, en las mismas protestas y marchas de las feministas, se ponían cartelones donde decía: si Jesucristo no me da respuesta, entonces Satanás tendrá otra mejor opción, ¿no? Satanás me hará caso. Te das cuenta que en la falta de raciocinio, en la falta de razonamiento de lo que uno está haciendo, se deja llevar por los sentimientos que uno trae dentro y explota como un animal instintivo, porque solamente desea satisfacer su propio placer personal sin poder visualizar lo que Jesucristo tiene previsto para el final de los tiempos, para cuando Él diga regresar. Pero hago un sketch aquí. Jesucristo específicamente tiene que ocurrir todo este tipo de tribulaciones, todo lo que está ocurriendo justamente ahora, para que se vaya purificando todo el fruto que va a venir a recoger Jesucristo al final, porque de todos estos millones de personas que existimos alrededor del mundo, que son 750 millones de personas aproximadamente en todo el mundo, de todo ese montonal de personas que existen en el mundo, se tiene que purificar y pulir para que entre ellas mismas sean seleccionadas las frutas
que realmente son las que van a poder entrar al reino con Jesucristo, y todo lo demás va a ser totalmente desechado, ¿no? Esto no es que Jesucristo decida quién entra y quién no sale, sino nosotros mismos decidimos si vamos a estar con Jesucristo o no vamos a entrar al reino, porque o nos entregamos a las actitudes que Satanás pide, a lo que nuestros sentimientos nos piden, del coraje, de la venganza, del desquite, o nos entregamos al mundo espiritual que nos está pidiendo Jesucristo, que es aguantar hasta el final para poder entrar a ese mundo, ¿no? Entonces, esa es otra señal que pasa con las personas feministas. Muchísimas mujeres se unieron a una marcha que no tenía razón de ser, porque si tú piensas en realidad que le estás exigiendo al gobierno que pare la violencia en la casa bueno, la violencia en las calles, de lo que está ocurriendo en general, te das cuenta que piden que pare una violencia cuando ellos están generando otra violencia. Pero muchísimas mujeres son madres sobreprotectoras, y con sus hijos dejan que hagan lo que quieran, y aunque ellos sean unos delincuentes los protegen, y sin embargo exigen que no haya violencia en la calle. Pero sus hijos asimismo pueden convertirse en policías, pueden convertirse en funcionarios públicos, pueden convertirse en los próximos asaltantes de las calles, solamente por consentirlos demasiado, por no enseñarles este camino espiritual que te estoy compartiendo justamente ahora. Es todo eso que puede llegar a ocurrir porque no usan el razonamiento para entender que todo esto viene desde el núcleo familiar. Desde la familia es donde se va abriendo hacia la sociedad en general. El gobierno no puede venir a parar toda la violencia del mundo si nosotros mismos no ponemos de nuestra parte, ¿no? Eso es un comentario aparte que te hago de lo espiritual, pero aterrizándolo al mundo real. Aparte de eso, otras señales, y eso tal vez va a doler un poquito, porque en la Biblia se condena el homosexualismo o lesbianismo, específicamente porque nuestra naturaleza como seres humanos, o como seres vivos que fuimos creados para hacer complemento hombre con mujer, es una forma natural de existir, a través de la cual nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, ¿no? Precisamente para eso, para reproducirnos como hombre y mujer, no para que un hombre se relacione con un hombre o una mujer se relacione con una mujer. Hace poco, también hace como un año, un poquito más, se hizo también la marcha que hacen la LGTB, algo así sé que se llaman, no me acuerdo bien ahora. Te das cuenta que exponen siempre perversiones y lujuria, no se expone algo que sea racional, porque lo que es natural existe de forma normal, pero el que nosotros como seres humanos tengamos inclinaciones a que nos gusten otros placeres diferentes a los que deberían de ser, eso es totalmente diferente para cada uno de nosotros. Entonces, al abrirse la red del internet, también se dieron a conocer a sí mismos todos los miles y millones de homosexuales que existen a través del mundo, igual el lesbianismo, pero en vez de que se manifiesten de una manera serena, pacífica, como debe de ser, no, todo se volvió lujuria y perversidad. Mujeres andando desnudas en las calles, hombres en poca ropa, exigiendo cosas que solamente te incitan claramente hacia la perversión de la mente. Y no es que uno sea conservador, sino que es que uno tiene que darse cuenta lo que está pasando en la realidad, que un macho con un macho no pueden reproducirse, una hembra con una hembra no pueden reproducirse. Es ilógico pensar que van a poder seguir procreando, por eso la naturaleza es antinatural hacer esto. Pero en la Biblia no se condena a las personas homosexuales, no se condena a las personas que practican que tienen una mente de homosexualidad, de que te gusta un hombre, te gusta otro hombre, una mujer le gusta otra mujer. No es eso lo que se condena, sino que tú practiques la actividad homosexual. Es precisamente eso que se condena a través de la Biblia. Pero uno mismo, así como yo soy heterosexual, uno mismo puede tener inclinaciones homosexuales y sin embargo no ejercerlo, no practicarlo. Esa es tu propia tribulación, ese es tu propio sufrimiento, tu propio aguante que tienes que tener para poder conseguir entrar después al reino de Jesucristo, porque como te digo, cada uno de nosotros tenemos diferentes tribulaciones. Algunos tienen un sufrimiento que duele más aparentemente, otros tienen otro sufrimiento muy diferente, y eso te lo platico porque a lo mejor si conoces a una persona que es homosexual que practica lesbianismo, se tienden a alejarse de Jesucristo porque creen que se está condenando a ellos como persona,
pero nosotros como seres humanos no podemos juzgar a las personas homosexuales, sino eso solamente le corresponde a Jesucristo. A personas así como yo solamente nos corresponde compartir el mensaje de lo que está escrito en la Biblia para que no se malinterprete lo que muchas religiones tienden a hacer, que te apuntan con el dedo de que estás pecando, cuando yo también como Oscar soy un pecador, cometo muchos pecados que estoy buscando sanar, pero la tribulación o el sufrimiento o el aguante para cada uno de nosotros es totalmente diferente, y a lo mejor dentro de mí yo siento que para una persona que tiene tendencias a fijarse en alguien del mismo sexo, va a ser mucho más doloroso reprimir ese sentimiento para sacrificarlo en el nombre de Jesucristo y poder llegar al final para poder entrar en el reino de Dios. Eso es algo que para mí, desde mi perspectiva, será algo muy glorificado por Jesucristo, el agradecerte que te hayas aguantado para comportarte como Él pide, como Él desea que seamos como seres humanos para lo que fuimos creados, ¿no? Entonces, cuando se hizo la marcha la marcha gay homosexual, la verdad no recuerdo bien el nombre ahora, también se hizo lleno de perversiones, así como en el feminismo ahora la marcha que se hizo lleno de perversiones y violencia, y sin embargo hay partidos políticos que apoyan esto precisamente para ganar votos, para ganar dinero. Entonces te vas dando cuenta de las señales que van ocurriendo y también de las señales que habla aquí, que el sol se oscurecerá. Habla acerca de que vamos a quedar a oscuras, pero la oscuridad no se refiere a que el día va a desaparecer, sino que va a ocurrir precisamente lo que hay ahora, que mucha gente tiene total desconocimiento de lo que es la Biblia, de que lo son las Escrituras, de lo que es Jesucristo, y luego dicen, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Jesucristo me hace eso? Pero no pueden alcanzar a ver la meta final, el plan completo de lo que está escrito en la Biblia a través de Jehová para que se cumpla con Jesucristo, porque no se informan, porque no leen, porque se quedan con solamente lo que su religión les dice, porque se quedan solamente con lo que los líderes religiosos quieren compartirte para que sigas allá, y no se interesan realmente por su propio espíritu, por su propia alma. Cada uno de nosotros somos totalmente responsables de buscar la salvación de nuestra alma. Yo en mi caso solamente puedo compartirte la información. No sé dónde me estarás escuchando, dónde me estarás viendo, pero mi única intención es que tengas este conocimiento verdadero en ti para que lo puedas vivir día con día, sin importar la religión que tengas, sin importar dónde te encuentres, sin importar si puedes salir o no puedes salir de casa para tomar esta información. Tú puedas acercarte a Jesucristo de una manera racional y no fantasiosa, buscando realmente agradar a Jesucristo en lo que Él pide. Si tú lees la Biblia desde el principio hasta el final, te vas a dar cuenta que es una historia que narra todos los eventos que han estado ocurriendo desde el principio de la humanidad hasta ahora y lo que viene a futuro, y sin embargo mucho de lo que está escrito en la parte de revelaciones ya está ocurriendo. No está de manera específica, porque tienes que leer toda la Biblia para ir comprendiendo por qué lo dice de esta forma, y cuando llegues a ese punto poder comprender por qué está escrito el libro de revelaciones de esa manera. Te leí esta parte nada más de Mateo 24 para que puedas visualizar el panorama que espera para todas las personas de la humanidad, y que este sufrimiento que está pasando con el coronavirus ahora justamente para muchas personas no debería atemorizarte si tienes fe en Jesucristo. Es posible que nos enfermemos, es posible que nos dañemos por esta enfermedad, sí es cierto, pero algo que tienes que tener presente es que de algo te vas a morir. Algo definitivamente te va a matar, o es por la pandemia o de forma natural vas a morir, pero en algún momento va a llegar tu final de estos días, y lo único que va a contar en realidad es qué hiciste con el tiempo que tuviste, a qué lo dedicaste, en qué te enfocaste a estar utilizando este tiempo, a hacer pura flojera, a jugar, a irte de discoteca en discoteca, de fiesta en fiesta, a insultar a Dios, a mofarte de la palabra de la Biblia, a seguir los caminos de Satanás, a perderte y dejar que otras religiones decidieran por ti cómo llevar tu mundo espiritual, en vez que tú tomaras las riendas de tu conocimiento, de tu mundo espiritual, y decir, aunque mi religión me diga esto, no lo voy a hacer porque está totalmente equivocado, y mejor me salgo de ahí y sigo a Jesucristo como debería de ser. La decisión está en tus manos, pero a final de cuentas, todos tenemos el mismo final. Lo único seguro que tenemos todos es que tarde que temprano vamos a fallecer. Y para mí tengo muy presente esa parte de que lo que tú hagas con tu vida
Son las cuentas que tú vas a tener al final de tu vida, que es lo que va a ver Jesucristo cuando llegue el momento de tu juicio, porque al final de cuentas todos vamos a ser juzgados. Cuando llegue ese momento de juicio, es ahí donde se va a ver todo el trabajo y la labor que tú hayas hecho para poder conservar tu espíritu lo más puro posible. Sé que no somos perfectos, porque no existe ninguna persona que sea perfecta, pero con tu sacrificio y tu sufrimiento de aguantar para buscar llegar al final lo más puro posible, es lo que se va a evaluar, por decirlo así, se va a someter a evaluación para que pues, se pueda decidir si realmente entras al reino de Jesucristo o no entras. Vienen cosas todavía peores según escritas en la Biblia, donde, te repito, algunas personas vamos a sufrir de cierta forma y otras personas van a tener un sufrimiento diferente. Algunas van a parecer que son peores que otras, pero en realidad cada quien va a estar sopesada su sufrimiento según su propio aguante. Entonces, ahí se va a poner a prueba tu fe, ¿no? Te quería compartir todo esto nada más. Hay mucha más información que decir acerca de la Biblia, de verdad. Habla acerca de aquí del arrebatamiento, de cómo vamos a ser llevados cómo van a, ya me estoy incluyendo que voy a ser salvado, no, ni siquiera lo sé. Entonces, muchas personas van a ser salvadas y muchas personas no van a ser salvadas, pero cuando diga venir la señal de Jesucristo, cuando diga darse el momento en que Jesucristo aparezca en la tierra para salvar al pueblo que Él ha elegido, quién sabe si estaré yo ahí o quién sabe si no, no sé quiénes vamos a estar allá. Entonces, cuando Él decida aparecer para salvar a su pueblo elegido, todos lo vamos a saber al mismo tiempo. Y eso te lo comparto porque hay muchas religiones que aseguran y dicen fechas en las cuales va a ocurrir el final del mundo. Y sin embargo, si tú te encuentras en una religión que ha dicho que el final del mundo es mi mejor recomendación es que te salgas de esa religión porque es totalmente una persona farsante. Porque como puedes darte cuenta en la Biblia, esto no es así. Nadie puede saber cuándo va a ser el final de los días, el final de los tiempos, cuando llegue Jesucristo. Ni siquiera mismo Jesucristo lo sabe, porque es algo que está escrito por Jehová. Y esto, según las indicaciones que nos da la Biblia, se va a ocurrir cuando este conocimiento acerca de Jehová y de Jesucristo llegue a toda la tierra habitada, a todos los países que existen en el mundo, hasta en ese momento que llegue todo este conocimiento, es cuando entonces vendrá el fin general para todos, ¿no? Pero es ese conocimiento, cuando diga llegar, obviamente cada día siguen naciendo más bebés, más personas, y es cuando va a venir una tribulación diferente para cada quien, un sufrimiento para cada quien. Por eso te lo estoy comentando de esta manera, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es prepararnos espiritualmente para recibir a Jesucristo, estar preparando nuestro espíritu constantemente, estar aguantándonos, estar informándonos, poder hacer oraciones por lo menos todos los días o por lo menos una vez a la semana, orarle a Jesucristo, orarle a Dios para que te ayude a aguantar el sufrimiento que te vaya a tocar y no que le pidas que evite que sufras, porque sería como que pedirle a Dios que evite el objetivo que él vino a cumplir, ¿no? Si lees los escritos hasta Noé, de Noé hasta la fecha, desde que existió, ¿no? Desde que Noé pasó del diluvio hasta la fecha, ya estaba escrito que iba a ocurrir lo que está pasando ahora, y ya estaba escrito que iba a venir Jesucristo. Si te interesa la Biblia, léelo, te vas a sorprender mucho de lo que dice por ahí. Entonces, si todo esto ya estaba escrito que iba a pasar desde que ocurrió el diluvio, es un plan donde está escrito que nos iban a salvar a las personas, a los que quieran realmente ser salvados, nos iban a salvar para poder entrar a un reino donde se encuentra la vida eterna, donde se encuentra el no sufrimiento, la no tribulación, donde ya no vas a padecer sufrimiento como persona. Es algo que te comentaré más aparte en otro video, pero si uno quiere entrar a ese mundo donde dejes esta vida de sufrimientos, tienes que primero pasar tu propia tribulación, ¿no? Si uno no sientes el esfuerzo de haber caminado el sendero de Jesucristo, muy difícilmente vas a valorar el hecho de que pudieses entrar al reino de Jesucristo, porque es muy fácil ahora agarrar las cervezas y emborrachar, perderse, dejar el dinero y decir cuánta tontería y sandeces cuando estás borracho, pensando que cuando llegue Jesucristo con un perdóname vas a poder entrar, pero eso no va a ocurrir, porque no existe ningún sacrificio para poder entrar a ese reino. Entonces es un ejemplo nada más, pero tú sabes cómo estás llevando tu vida, tú sabes cómo te estás comportando. Mi única intención aquí
es poder compartirte la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Espero que te hayas quedado hasta el final para poder escuchar todo lo que te estaba platicando. Hay muchísima información que quisiera compartirte. Lo único que puedo decirte es lo que te dije al principio, que dice Dios que su pueblo está falleciendo por falta de conocimiento, por falta de información, y me da mucha tristeza ver cómo que casi no me meto al Facebook, pero últimamente que he visto al Facebook, me meto y veo que hay personas, lo voy a decir esto, aunque tal vez te lastime un poco los sentimientos, pero lo voy a decir de esta manera. Me da tristeza ver cómo mucha gente dice que María, Madre de Dios, y le empiezan a orar a María, pero no, solamente lo hacen como repetición, como cotorros, porque se los dijo un líder religioso, lo agarran, lo repiten y lo vuelven a decir muchas veces, pero no razonan lo que está diciendo, no razonan lo que está escrito ahí, ese pequeño mensaje que está escrito, que dice María, Madre de Dios. Tú te preguntas, si Dios tuviese madre, en realidad no sería Dios, porque su madre sería más que él, entonces sería una diosa, ya no Dios. Entonces entra una incongruencia, ¿no? Entonces, Dios no tiene madre, o sea, él siempre ha existido. Y si te pones a preguntar que si la madre de Jesucristo es más que Jesucristo, tampoco lo es. Jesucristo existía desde mucho antes de que existiera la humanidad. Jesucristo, cuando lees la Biblia, Jesucristo estuvo al principio de la humanidad cuando se creó a Adán y Eva, y desde ahí para entonces ya estaba el plan para el cual iba a venir la salvación para nosotros los seres humanos. Entonces no podría ser su madre María, porque Jesucristo solamente vamos a decirlo un poquito fuerte, Jesucristo utilizó a María para poder convertirse en humano y venir a la tierra a enseñarnos el camino hacia el mundo celestial, hacia el mundo, hacia el mundo espiritual. Entonces, María, ¿por qué se le eligió a María para que pueda venir Jesucristo a la tierra? Porque María venía de una línea de sangre que era exactamente desde los tiempos de Abraham, donde le prometieron la tierra prometida y que a él le dieron la promesa del pueblo elegido. Entonces, de la línea de Abraham, pasando por Moisés, por David, por el rey Salomón, hasta llegar a María, es la misma línea de sangre y es el último pueblo judío que quedaba. María era judía y al ser judía venía de esa línea de sangre, y aparte era virgen, y además se comportaba según la ley de Moisés que había escrito, era muy disciplinada y tenía una fe muy alta en Jehová, porque no conocían a Jesucristo todavía. Entonces, como era pura, no solamente en corazón, sino en cuerpo humano, entonces precisamente por eso fue que Jesucristo vino a nacer a través de María para convertirse en ser humano. María ya estaba casada, ya era una persona formal, pero antes de que tuviese coito con su esposo, o antes de que tuviese relaciones sexuales con su esposo, es que entonces se le presentó un ángel y evitó que tuviese relaciones sexuales con su esposa José, para que pudiese seguir siendo pura María, y de ahí naciera Jesucristo y pudiese ser un humano puro, ¿no? Pero posteriormente, María ya tiene coito con su esposo y tiene más hijos, y ya tiene hermanos Jesucristo, aunque Jesucristo se separa totalmente y sus hermanos se quedan con su madre, pero Jesucristo empieza a hacer su ministerio, ¿no? Entonces te das cuenta que María en realidad no siguió siendo virgen, solo fue virgen justamente antes para que pudiese nacer Jesucristo, pero después ya no fue virgen, después ya tuvo hijos, de hecho creo que tuvo dos o tres hermanos, y entonces ya se convirtió en una persona normal, pero creyente de Jesucristo, ¿no? Y tristemente te comentaba que en Facebook veo que muchas personas lanzan sus adoraciones a María, que le llaman la Virgen María, pero ya no es virgen, no sigue siendo virgen. Entonces se basa más en el sentimiento emocional de amor, de creer que como es madre y soy mujer, voy a adorar a la madre porque es más que Jesucristo, y a través de ella me va a hacer caso Jesucristo. Pero perdón, y muchas madres, se me acabó el video, y muchas madres usan el sentimiento de creer que porque María fue la madre de Jesús, la madre humana de Jesús, para que existiera en la tierra, se basan en los sentimientos para lanzar oraciones hacia el personaje de María, que en su momento tuvo sus méritos, sigue teniendo sus méritos,
con Jesucristo y con Jehová por el hecho de haber sido pura y de seguir los lineamientos con Moisés, pero mismo Jesucristo censura el que alguien realice oraciones a cualquiera que no sea Dios o que no sea Jesucristo. Solamente esas dos personas se les deben realizar oraciones. Todos los demás que se les realicen oraciones fuera de ellos se está cayendo en idolatría, pero muchas personas también no quieren ver esa realidad que está escrita en la Biblia, que es uno de los mandamientos que también está escrito. De hecho es el segundo mandamiento que está escrito en la Biblia. Si te pones a buscarlo, ahí va a estar escrito. Jesucristo nos viene a enseñar, porque también hay pasajes donde Jesucristo le dicen que está su madre, está sus hermanos ahí esperándole, y él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Solamente tengo hermanos, y mis hermanos son aquellos que siguen los mandamientos de Dios, que siguen la palabra de Dios. Entonces él mismo se identifica con que todos somos iguales, inclusive su propia madre, siempre y cuando siga las enseñanzas de el camino hacia Dios. ¿Ves? Entonces a lo mejor es un poco doloroso lo que te compartí, pero esto se basa mucho más en que mucha gente prefiere usar los sentimientos para referirse a Jesucristo y no usar el razonamiento. Jesucristo lo que busca es que nosotros seamos personas racionales más que sentimentales. Tenemos el amor, tenemos la ternura, tenemos la comprensión por otras personas, el deseo de ayudar, pero nunca debemos dejar que nuestros sentimientos sean más que estén por encima de la razón. La razón siempre tiene que estar por encima de nuestros sentimientos, porque los sentimientos muchas veces con las mejores intenciones se hacen las cosas más desastrosas, y los sentimientos muchas veces son peligrosos para muchas personas porque te vuelven alguien inestable. Hoy estás feliz, mañana estás molesta, hoy estás triste o melancólico, mañana tienes un coraje encima. Entonces, si te basas los sentimientos primero antes que la razón, vas a tomar muchas malas decisiones, y por eso muchas religiones o muchas personas se ponen a adorar según a Jesucristo y a Dios, pero los están ofendiendo cuando cometen idolatría, orándole a otros personajes que tal vez existieron en la Biblia o que no están en la Biblia, que muchas veces son inventados, pero no se le debería lanzar oraciones ni a ninguno de los apóstoles, ni siquiera a María, ni a ninguno de los profetas que existen. Las únicas personas, a los únicos seres a los que se les debe decir oraciones, a Jesucristo, que es nuestro Señor, porque a Él se le entregó el reino de Dios, y a Dios también, si quieres lanzar oraciones a Dios, porque Él es nuestro creador, ¿no? Es el creador de todo. Pero no se debe dar oraciones a nadie más. Entonces, si te quedas hasta el final, qué bueno. Realmente ya terminé el video con este comentario que te estoy realizando, pero si tienes oportunidad, lee lo que te dije de Mateo 24 para que puedas informarte acerca de lo que está ocurriendo y por qué tenemos que mantener nuestra fe todavía mucho más grande y mantenerla presente. Si tú sientes que puedes estar tropezando con tu fe, trata de por lo menos leer una página de la Biblia todas las mañanas, o un mensaje. Escribe un mensaje que te guste de la Biblia, que defina lo que tú quieres conseguir para tu vida espiritual. Escríbelo o imprímelo y pégalo en un lugar donde tú puedes, cada vez que te despiertes o cada vez que tú te levantes, lo puedas ver, y con eso puedas motivarte todos los días para poder decir: el día de hoy voy a caminar el camino de Jesucristo, el camino que Él nos enseñó, para no fallar en mi encomienda. Todos los días date la tarea de por lo menos tratar de enfocarte en cumplir lo máximo que se pueda con Jesucristo, y que ese mensajito que tú escribas lo lleves a todos los lados donde tú vayas, donde tú acudas, para que en los momentos en los cuales se presenten situaciones en las que puedas caer en actitudes que puedan llevarte al camino de Satanás, puedas tener ese papelito o ese mensajito que te ayude a buscar el sendero de Jesucristo. Cada quien tiene su propio, como te digo, cada quien tiene que cargar su propia cruz, su propia madera, su propio madero de tormento, su propia tribulación, su propio sufrimiento, en búsqueda de llegar al camino hacia Jesucristo y de poder entrar a la promesa que nos tienen dado de la vida eterna. Te deseo el mejor de los éxitos en esta grande encomienda. De verdad quisiera que no te vayas a unir a esas personas que están haciendo saqueos y destrucciones en el país o en las ciudades con tal de satisfacer sus deseos personales, sino que nunca te olvides a quién estás sirviendo. Tú estás sirviendo a Jesucristo, y si te unes a esas personas que hacen muchas maldades, que se dedican a violar los mandamientos que están escritos en la ley de Moisés que nos dejó Jesucristo, que son los 10 mandamientos, te estás uniendo en realidad a lo que Satanás quiere que hagamos, que nos dañemos entre nosotros mismos, entre hermanos, entre seres humanos, ¿no? Ahora sí me despido. Me dio mucho gusto estar contigo. Espero verte pronto en una nueva entrega de algún video que yo te haga. Quisiera
hacer videos lo más frecuentemente posible. Sin embargo, por mis propias actividades laborales no siempre se me da el espacio de hacerlo, pero con cada video que yo haga voy a tratar de hacer la mejor entrega de mí para que tú tengas el mejor conocimiento y puedas seguir caminando hacia el sendero que nos enseñó Jesucristo. ¿Sale? Pues mucho gusto entonces, me despido ahora sí formalmente. Yo soy Oscar Pat y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.